Hola, buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es el proceso de construcción de instrumentos. Y lo primero que tenemos que saber, ¿sí?, es aprender a distinguir entre lo que es un instrumento y lo que es una técnica de recolección. Que muchas veces al momento de redactar el apartado de instrumentación se confunden estos términos, confundimos las técnicas de recolección con los instrumentos de medición. Las técnicas de medición se refieren al modo en que se recolectará la información, en tanto que los instrumentos se refieren al aparato que utilizaremos para realizar la medición, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, la técnica de recolección hace referencia al modo en que se aplicarán los instrumentos, en tanto que el instrumento es el aparato en sí que nos va a servir para obtener la medición. Eso es una cuestión básica que tenemos que tener claro, entender que hay técnicas de recolección, que no es lo mismo que instrumentos, y que hay instrumentos de recolección, ¿sí? Que son los aparatos que sirven para hacer la medición. Bueno, así como en otros campos, un instrumento de medición puede ser una báscula, una cinta métrica, un velocímetro, ¿sí? En investigación, un instrumento puede ser cualquiera de los anteriores, si lo que queremos medir es el peso de la persona, su estatura o la velocidad con la que cae un cuerpo. O también puede ser un cuestionario si se trata de investigar la opinión de las personas sobre algún suceso. O una prueba de ejecución máxima, es decir, un examen, si se trata de comprobar el desempeño de una persona para realizar una tarea específica. ¿Ok? Entonces, todos esos pueden ser instrumentos. La cinta métrica, la báscula, el cuestionario, la prueba de ejecución máxima o el examen, ¿sí? Son ejemplos de instrumentos que se pueden utilizar en la investigación social. Existen diversos tipos de instrumentos de medición y sin embargo el procedimiento general para construirlos es muy semejante. En el esquema vamos a ver ahorita, ¿sí?, cómo se construye o cuáles son los cuidados que se tienen que tener para construir cada uno de los diferentes tipos de instrumentos que normalmente se utilizan en las ciencias sociales. El primer tipo de instrumento es un cuestionario. ¿Qué vamos a entender por cuestionario? Un cuestionario es un instrumento que consiste en una serie de enunciados en donde el informante o respondedor debe reaccionar en función de unas instrucciones que deben ser apropiadas, ya sea proporcionando una respuesta o simplemente eligiendo una categoría u opción de respuesta, ¿sí? Que son las preguntas de opción múltiple, ¿sí? Ejemplo de cuestionario podría ser de clima organizacional que podemos tener aquí a la vista, en donde pues normalmente se pone una hoja de presentación donde se establecen los objetivos del estudio, para qué se va a realizar la aplicación de este cuestionario y qué tratamiento se le va a dar a la información que se va a recolectar a través de él. Normalmente también viene una serie de preguntas de carácter general o sociodemográfico, como es la edad, el género, los años de experiencia docente, los años de antigüedad en institución. Y normalmente en ciencias sociales se utiliza mucho la escala tipo Likert, que son este tipo de reactivos donde se pregunta por, en este caso es una escala Likert de frecuencia. Por ejemplo, te preguntan las características personales de los profesores que trabajan en esta escuela son irritantes, y las opciones de respuesta son nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente y muy frecuentemente. ¿Ok? Entonces, esto es, ¿cómo se llama? Un ejemplo de lo que viene siendo un cuestionario. Este cuestionario tiene, pues, la hoja de presentación, tiene 8 preguntas de carácter general y 32 preguntas en escala tipo Likert que tiene por objetivo medir pues, ¿cómo se llama? Pues el clima de la organización. Pero muy importante y parte del cuestionario también es algo que se llama la tabla de especificaciones, donde se identifica o se describe qué ítems miden cada una de las dimensiones, en este caso, pues del clima organizacional, ¿correcto? Como podrán ver, aquí hay 5 dimensiones del clima organizacional. La dimensión apoyo está constituida por los ítems 5, 6, 22, 23, 24, 28 y 29. La de autoritarismo por el 7, 11, 12, 17, 18 y el 30, y así sucesivamente las otras 3 dimensiones. ¿Correcto? Bueno, pues ok, ya vimos lo que es el ejemplo de un cuestionario. Continuamos con la presentación, ¿sí? ¿Qué cuidados hay que tener para la elaboración de un cuestionario? Bueno, para empezar hay que entender que los cuestionarios están compuestos de preguntas, ¿sí?, a las que normalmente se les denominan ítem o reactivos. Están constituidos de 2 partes, una que se llama base o raíz
y otra que se llama opciones de respuesta o categorías de respuesta. ¿Sí? Vamos a ver que hay diferentes tipos de ítems. Hay ítems interrogativos como este que dice ¿cuántos años tienes? Hay ítems de complemento, interrogativos de complemento, donde te preguntan género y te dejan el espacio para que tú pongas es hombre o mujer o masculino y femenino en el caso del género. También hay de respuesta estructurada, ¿sí? Que son como las de opción múltiple. Señala la opción que incluye a tu edad, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50. Y uno tacha el lugar donde su edad corresponda. ¿Correcto? Entonces, hay diferentes tipos de ítems que se pueden incluir en un cuestionario. Los interrogativos de complemento y los de opción múltiple, ¿correcto? Estos son de opción múltiple de respuesta única, pero también pudiera haber ítems de opción múltiple de respuesta múltiple. Por ejemplo, si te preguntaran, ¿con cuáles de los siguientes servicios cuentas en tu hogar? Agua potable, luz, servicio de recolección de basura, internet, televisión por cable. Entonces tú puedes marcar más de una opción. También es un reactivo de opción múltiple de respuesta estructurada, pero de respuesta múltiple. Es decir, que uno puede elegir más de una respuesta. Muy bien, continuamos con esta presentación. Y pues vamos a ver que algunos cuidados que se tienen que tener al momento de pues hacer la construcción de un cuestionario. Uno de ellos es que la secuencia de los ítems debe estar pensada en términos de la lógica del que va a responder. O sea, el orden en que presentemos los reactivos debe estar pensado en función de a quiénes va dirigido el cuestionario. Si va dirigido a niños de primaria o estudiantes de secundaria, bachillerato o de profesional, a padres de familia, a maestros. Eso determina también el orden en que se van poniendo la secuencia lógica en la que se presentan los resultados. ¿Sí? También es muy importante evitar implantar en el respondedor ideas a través de la redacción de los ítems. Por ejemplo, algo que a veces se comete, un error que se comete muy frecuente, es que tú preguntas en tu ítem, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son, qué tan importante consideras que es el asistir a las reuniones de padres de familia que se realizan en las escuelas? Y pones como opciones de respuesta importante, poco importante, nada importante, ¿sí? Como en el propio ítem ya está incluida la palabra importante, estás implantando una idea en el que va a responder y esto genera sesgos. A eso se refiere que hay que tratar de evitar insertar ideas o implantar ideas en la lógica del que va a responder. ¿Ok? A eso se refiere este asunto. Es recomendable que los ítems correspondientes a los datos sociodemográficos queden en la parte final del instrumento con la finalidad de que el informante responda a los reactivos relacionados con el problema de investigación sin alguna preocupación por proporcionar información personal que permita ser identificado, como su nombre, dirección, salario, ¿sí? Nombramiento, ¿sí? Que son datos que pudiesen ayudar a identificar a la persona que contestó el cuestionario, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda que los datos de carácter general o de datos personales o de datos sociodemográficos se pregunten a lo último. Sin embargo, pues esto normalmente no sucede. Las personas siempre ponen al principio este tipo de preguntas de los cuestionarios. A lo mejor lo hacen por estética, pero no es lo más recomendable. Si ustedes se fijan en este ejemplo de que les mostré de el cuestionario de clima, las preguntas de carácter sociodemográfico estaban al principio, cuando las sugerencias que vayan al final. ¿Por qué? Si las ponemos al principio, ¿qué puede pasar? Que la persona al darse cuenta que le están preguntando su grado, le están preguntando su nombramiento, su tipo de contratación, bueno, va a decir, bueno, con estas tres cosas ya pueden saber que soy yo. Entonces, cuando le toque contestar lo que realmente nos interesa, que es la medición del clima organizacional, ya va a dar respuestas falsas por temor a ser identificado y ser sancionado. Por eso se acostumbra mejor preguntar estas cuestiones al final. Cuando ya nos respondió el cuestionario
sobre clima organizacional y ya no le queda más remedio, entonces cuando ve que le vamos a preguntar cuestiones más personales, pues ya no tiene ni modos que se regrese a cambiar sus respuestas, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que estas preguntas de carácter sociodemográfico se pongan al final del instrumento. Sin embargo, hay que reconocer que en muy pocos casos esta recomendación se sigue. Muy bien. Existen ciertos criterios que se deben tomar en cuenta cuando se redactan los reactivos. Algo muy lógico es que deben ser claros, evitar palabras rebuscadas o extrañas, que tengan la menor carga cognitiva posible, es decir, que no implique un gran esfuerzo mental el darle respuesta, ¿sí? Tú puedes tener a lo mejor 80 reactivos en tu cuestionario, ya en que te puede decir que son muchos para un cuestionario, pero si no tienen carga cognitiva, es decir, si se pueden contestar con facilidad, no importa que sean tantos. En cambio, si tus preguntas tienen mucha carga cognitiva, es decir, cuesta mucho trabajo dar la respuesta a la pregunta que se está haciendo, entonces decir que tienes 15, 20 reactivos es decir que tienes muchos, ¿correcto? Entonces se debe evitar que los reactivos tengan mucha carga cognitiva, se debe procurar que sean fáciles de contestar. ¿Ok? También se debe cuidar que se reduzca el riesgo de que las preguntas sean sesgadas. A esto que ya habíamos comentado antes, tratar de implantar ideas en la mente del respondedor. Por ejemplo, como vuelvo a repetir el ejemplo, ¿sí? Es importante asistir a las juntas de padres de familia que organiza la escuela y como respuestas, importante, poco importante, nada importante. ¿Sí? En la propia enunciado ya está la palabra importante y estás implantando una idea en la mente de la persona que va a responder. ¿Ok? Entonces esto puede producir sesgos en la información que se obtiene a través de la aplicación del cuestionario. Muy bien. Vamos a hablar ahora de otro tipo de instrumento que es la lista de cotejo. ¿Sí? ¿Qué es una lista de cotejo? Una lista de cotejo es un listado de características, aspectos, cualidades, ¿sí? De un proceso o de una actividad, ¿sí? Y normalmente están enlistadas todas estas características, todos sus aspectos, cualidades o inclusive algunos defectos comunes del procedimiento o de la actividad, ¿sí? También se acostumbran a enlistar y uno marca si está presente o no está presente al momento de estar observando en dicha actividad que está siendo analizada, al momento de analizar la actividad, ¿sí? Entonces, esto es una lista de cotejo, ¿sí? Se centra principalmente en registrar la aparición o no de una conducta durante un periodo de observación. O sea, estas listas de cotejo son instrumentos que sirven para realizar observaciones, ¿sí? Normalmente en educación se utilizan para realizar observaciones de los fenómenos que están estudiando, como por ejemplo, si los maestros están enseñando de acuerdo a ¿cómo se llama?, al modelo por competencias, si los maestros, ¿cómo se llama?, tienen una planeación didáctica, ¿sí? Todo eso, ¿sí?, sirve para esas listas de cotejo pueden servir para estudiar este tipo de fenómenos donde se necesita hacer una observación. Pasos para continuar con la lista de cotejo, ¿sí? Primero, especificar una realización o describir un producto adecuado. O sea, esas son las características del proceso que queremos estudiar. Enumerar los comportamientos o características fundamentales para la realización que se espera. Añadir los errores comunes en la realización de la actividad. Ordenar la lista de comportamientos o características en el orden lógico en el que deben de aparecer o deben ser vistos durante el proceso. ¿Sí? Todos esos son cuidados que se tienen que hacer con una lista de cotejo. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, muy bien. Hablemos ahora entonces del tercer tipo de instrumento, que es una escala de apreciación. Las escalas de apreciación, ¿sí?, pues son un conjunto de características, aspectos o cualidades que deben ser juzgadas también de acuerdo a la escala que permite identificar el grado hasta el cual se ha presentado cada cualidad o característica. O sea, es como una lista de cotejo, solamente que la escala es más amplia. No solamente si lo hace o no lo hace, sino lo hace solo, lo hace con ayuda, lo hace sin ayuda, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es la escala de apreciación. Es como una lista de cotejo donde se enlistan las características, ¿sí?, o de un proceso o una actividad, ¿sí? Y entonces uno determina en qué medida se está realizando esa actividad,
bien o mal, ¿sí? Pero de acuerdo a una escala que permite graduar, ¿sí? Pues lo positivo con que se está realizando dicho proceso, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Los pasos para construir una escala de apreciación, pues es especificar el resultado del aprendizaje apropiado, o sea, qué es, cómo se debe hacer, ¿sí? Esa actividad es lo que se tiene que enlistar, enumerar las características importantes de cada resultado, definir una escala para cada característica. Esa característica debe tener una escala y ordenar las escalas de valoración. Muy bien, pues vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que son las técnicas de recolección, ¿sí? Las técnicas de recolección, por otro lado, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Nosotros vamos a entrar en las cuantitativas, ¿sí? Que son la encuesta, la entrevista, la observación. Esas son las tres que nos vamos a guiar nosotros, la encuesta, la entrevista y la observación, porque nosotros estamos en una asignatura que versa sobre los métodos cuantitativos. ¿La encuesta qué es? Yo puedo tener un cuestionario. Si lo agarro y entrego el cuestionario para que la persona conteste, estoy haciendo una encuesta. Si ese mismo cuestionario, yo leo la pregunta, le leo las opciones de respuesta a la persona y anoto la respuesta que él me da, entonces estoy haciendo una entrevista. Si voy a un salón de clases, ¿sí? Con una lista de cotejo, ¿sí? Y estoy viendo, anotando lo que sí de esa lista sucede y no sucede durante la clase, entonces estoy haciendo observación. Como verán, estas tres características, la encuesta, la entrevista y la observación, ¿sí? Pues están relacionadas con los instrumentos de medición que ya mencionamos. Repito, un mismo instrumento, un mismo cuestionario puede aplicarse como encuesta o puede aplicarse como entrevista. Si lo doy para que la persona conteste, estoy realizando una encuesta. Si le leo la pregunta y anoto su respuesta, entonces estoy haciendo una entrevista, ¿sí? Si voy al salón de clases y observo lo que está pasando y voy anotando qué sucede y qué no sucede, ¿sí? De lo que está mencionado en la lista, entonces estoy haciendo observación. Los otros dos puntos, que es el análisis del discurso de contenido o el grupo de enfoque, pues son procesos de recolección de datos que son más propios del análisis cualitativo, por lo tanto no vamos a abordar sobre ellos. Muy bien, pues algo que es importante es que tanto la encuesta como la entrevista, lo que ya les mencioné, pueden valerse de un mismo cuestionario y dependiendo de si lo doy o yo hago las preguntas, estaré realizando una encuesta o estaré realizando una entrevista. ¿Sí? Para las observaciones, normalmente lo que se usa son las listas de cotejo o las escalas de apreciación. Muy bien, pues hasta aquí, ¿sí? Llegamos. Muchas gracias y seguimos en comunicación.